saludamos a todos los que nos ven y nos oyen a través de los diferentes medios de comunicación, desde acá, desde el Centro de Avivamiento Mi Refugio, esta es su Escuela Teológica Integral Reformadora. Vamos a la clase número 7 de lo que es neumatología. Estamos estudiando la vida del espíritu y de los espíritus. En esta hermosa tarde nos toca desarrollar el tópico ¿en qué consiste el convencimiento de pecado? Sin ese, de pecado, sin ese. Vamos a el tema, página número 26, y seguimos desarrollando esta hermosa materia de lo que es la escatología, la neumatología, quise decir, bíblica. Después de hacer un análisis del término convencer y sus derivados, analicemos el término pecado en sus diferentes aplicaciones. Muy importante tener un conocimiento y entender que hay una diferencia, gramaticalmente hablando, entre el pecado y los pecados. Hay una gran diferencia que lamentablemente gran parte del liderato de los ministerios desconocen una de la otra. No le han aplicado lo que conocen muy bien, la gramática, no la han usado para definir lo que es el pecado y los pecados. Cuando lo vemos desde el punto de vista gramático, logramos entender claramente que en uno está hablando en plural y en la otra está hablando en singular. Entonces, por lo tanto, no es exactamente lo mismo. Cuando buscamos en el mundo espiritual el origen de uno y del otro, podemos ver que hay dos orígenes diferentes. ¿Sí? Ahora, lo primero que debemos tomar en cuenta es que el término pecado mencionado en Juan 16:8 aparece en singular, no en plural. Cuando la Biblia presenta el término pecado en singular, se refiere a un estado o a una posición. Pero cuando se presenta el término pecado en plural, hace referencia a las obras o resultados que se dan por el estado o posición de pecado en la que se encuentra el individuo. Esto es lo que registra Gálatas 5:19 y 21, cuando dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejías y envidia, homicidios, borracheras y orgías. Esto tiene que ver con los pecados. Y si buscamos un origen, pues tenemos que ir al libro de Marcos, capítulo 7, versos 15, 21, 22 y 23. Nos dice el lugar de donde salen los pecados, que no salen del infierno, que no salen de la mente del diablo, como algunos le quieren achacar y meter la culpa al que no la tiene, sino que nacen de un alma corrompida, de un alma que no ha sido lavada, no ha sido limpiada por la palabra, porque en cuanto a el pecado fuimos limpios por la sangre de Jesús. Amén. Amén. Pero el alma de nosotros tiene que ser lavada, limpiada, es por la palabra, por el conocimiento de la palabra y el sometimiento a ella, en cuanto al alma, ¿no? Pero en cuanto a el pecado y los pecados, tiene que ver con la sangre de Jesús, que nos limpió, nos lavó y nos ha transformado y nos ha hecho nuevas criaturas. En cuanto a los pecados, siempre van a estar persiguiéndonos, tratando de alcanzarnos, y nosotros, como hombres temerosos de Dios, hombres apegados a la Escritura, debemos de cada día hacer morir lo que pueda que esté vivo todavía, porque el objetivo es que tengamos muerto todas esas áreas del alma
las cuales se levantan contra el propósito de Dios. El pecado como estado oposición vino producto de haberse quebrantado un principio que Dios estableció en el huerto de Edén como mandamiento. El hecho de que el hombre le haya dado más credibilidad a la palabra del diablo que al mandamiento de Dios lo llevó a un acto de desobediencia que lo condujo a un estado de pecado, sin ese, pecado, que lo llevó a la condenación. ¿Por qué lo lleva a la condenación? Porque Dios, que es la vida, se apartó de él. Y como Dios se apartó de él por causa de su desobediencia, que fue producto de su incredulidad, porque el pecado original no es la desobediencia, el pecado original es la incredulidad. Y la incredulidad lleva al hombre a la desobediencia. Poner la expiación de Romanos 7. Muy importante lo que viene. El convencer de pecado es hacerle ver y entender al pecador el estado en el que se encuentra, separado de Dios por causa de la desobediencia de Adán, al haber transgredido el mandamiento de Dios. El convencer de pecado es hacer sentir convicto al pecador por causa de la situación en la que se encuentra y que por sí solo no puede salir de ella. Eso lo dice muy claro el libro de Jeremías 2:22, cuando Jeremías por el Espíritu, o el Espíritu a través de Jeremías, dejó una expresión muy clara, que aunque nos laváramos con lejía y amontonáramos jabón sobre nuestro pecado, no sería quitado, porque estamos hablando de un estado espiritual, no estamos hablando de una bacteria, no estamos hablando de un sucio, no estamos hablando de algo natural que naturalmente se pudiera limpiar, porque cuando hablamos de lejía estamos hablando de un producto natural, y cuando hablamos de jabón pues estamos hablando de un producto natural, no un producto sobrenatural, la lejía y el jabón, ¿estamos claros? Pero el pecado sí fue tiempo pasado un producto sobrenatural, porque fue traído del más allá. ¿Quién introdujo el pecado en el mundo? El diablo. ¿De dónde venía el diablo? Del mundo de los seres espirituales, de lo que conocemos técnicamente como el mundo cosmogónico, ¿sí? Entonces de allá venía este animal, este ser, que introdujo en la humanidad del hombre el pecado, para que entonces el hombre, a través de o luego de haber cometido el pecado, entonces practicara la desobediencia. Una de las cosas claras que el Espíritu Santo vino a convencer al hombre de el pecado es que el hombre por sí solo no tenía capacidad, porque lo que se hizo durante el Antiguo Testamento fue expiación. La palabra expiación quiere decir cubrir. Aquí debajo de este hermoso mantel hay una mesa, nadie la puede ver, porque está expiada, tapadita, pero quitamos el mantel y ahí está la mesa debajo. Entonces cuando en el Antiguo Testamento se mataban los machos cabrios y los ovejos y los toros por causa del pecado, solamente era expiación, se cubría el pecado, porque esos animales no podían quitar el pecado. He ahí importante lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús venir sobre él, cuando dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita, importante esa palabra, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Ahora, nosotros podemos decir ahora con plena seguridad, con plena certeza: he ahí el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Gracias a Dios por esa hermosa bendición. Ahora, el convencer de pecado es parte del trabajo del Espíritu Santo. ¿A dónde? En el mundo, no en la iglesia, porque la iglesia es iglesia porque ella fue convencida cuando era mundo de que éramos pecadores y que necesitábamos alguien que quitara de nosotros ese pecado. ¿Quién fue ese alguien? Jesús. Ahora, el convencer de pecado es hacer sentir convicto al pecador por causa de la situación
en la que se encuentra y que por sí solo no puede salir de ella. El convencer de pecado es hacer ver al pecador la condición baja y humillante en la que se encuentra por causa del estado de condenación y poder así mostrar la necesidad que se tiene de un Salvador para presentarle el don de la salvación, que es Cristo. Cuando el Espíritu Santo no logra el convencimiento de pecado en un individuo, es decir, en una persona, en un incrédulo, este cae en el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. A continuación voy a dar una explicación muy clara acerca de la blasfemia contra el Espíritu, para tener una percepción precisa de lo que consiste dicha blasfemia. Por años a nosotros nos han asustado, nos han aterrado con esta verdad de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por años muchos de nosotros hemos estado aterrados porque nos han enseñado mal, y como nosotros hemos sido buenos estudiosos, buenos estudiantes, entonces hemos aceptado fácilmente la mentira. Pero bueno, gracias a Dios que se nos aclaró esta verdad, que la vamos a aclarar acá, y ahora vivimos quietos, en paz, fresco, feliz. ¿Por qué razón? Porque sabemos que nosotros, la iglesia, no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Como dijo, nosotros, los creyentes, los que ya nacimos de nuevo, los que somos iglesia, estamos imposibilitados de blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes son los que pueden blasfemar contra el Espíritu Santo? El mundo, los incrédulos, los que todavía no han aceptado a Jesús. Siempre se ha dicho que blasfemar contra el Espíritu es el acto de atribuirle la obra del Espíritu Santo al diablo, lo cual es falso, totalmente falso. Blasfemar indica, oiga lo que es blasfemar: encarar, afrentar, resistir, hablar mal en contra de. Eso es blasfemar. Te lo repito. Blasfemar indica encarar, afrentar, resistir, hablar mal en contra de. Pregunto yo, ¿usted encara al Espíritu Santo? ¿Los oigo? ¿Usted resiste al Espíritu Santo? No. ¿Usted habla mal del Espíritu Santo? Bueno, puede que sí, porque yo vi un hermano danzando por allá que se tiraba en el suelo y daba vuelta y se revolcaba en el barro, y yo dije que eso no era Espíritu Santo, que eso era un demonio, no sé, serían las emociones de él. Eso puede que sea que yo estaba blasfemando contra el Espíritu. Ahí pasan dos cosas. Si hay una persona dando vuelta en el suelo, supuestamente danzando, revolcándose en el barro, y entre todo lo que consiga, ahí pueden haber dos cosas. Una, o está poseído por el diablo o anda en la carne. En el espíritu no va a hacer eso. Eso sí se lo garantizo yo. En el espíritu, un hombre en el espíritu, una mujer en el espíritu, no va a hacer el ridículo en ninguna parte del mundo. ¿Para qué se fueron? Amén. Ok. En ninguna parte del mundo. Ahora, cuando andamos en la carne, puede que sí somos cristianos, pero andamos en la carne, o nos descuidamos y estamos influenciados por un demonio, podemos hacer el ridículo y otras cosas más. ¿Sí? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Y si no está de acuerdo, no tengo problema con eso. No se preocupe. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Oiga, entonces yo como creyente ya cometí un pecado imperdonable. Ya va. Tú eres creyente, ya tú fuiste perdonado, ya tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Ya la salvación tuya está garantizada. La salvación que tú tienes, según Jesús, no según los hombres, según Jesús, en el capítulo 3, verso 16 de Juan, dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 36 lo reafirma también. Entonces los creyentes que tenemos vida eterna. Ahora,
La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. El testimonio del Espíritu Santo en cuanto a la divinidad y poder salvífico del Señor Jesús, ya que solo el Espíritu Santo puede convencer y convertir al hombre del estado de pecado. El rechazo continuo, oiga lo que viene ahora, el rechazo continuo y definitivo de sus acciones lo apartan completamente de toda posibilidad de salvación. Alguien dijo que el único pecado imperdonable es el rechazo del perdón. ¿Cómo? El pecado imperdonable es el rechazo del perdón. Entonces hablamos del inconverso. El Espíritu Santo vino y trató con él una vez que usted le dio el mensaje, la palabra. Y el Espíritu lo convenció que lo que usted le dijo es verdad. Porque de repente usted no lo convenció, pero el Espíritu sí lo convence. Que lo que usted le dijo es verdad. Segundo, le hizo saber y le recordó que la muerte y la resurrección de Jesús fue algo sobrenatural. Y que por causa de esa muerte y de esa resurrección, ese hombre, es decir, los hombres reciben o pueden recibir la vida eterna, pueden recibir los que se propongan. Y los que ya los que ya aceptamos, hemos recibido la vida eterna. Entonces, el individuo, el hombre, en ese conocimiento de su estado de desgracia y de muerte, determina no aceptar el perdón que se le está ofreciendo. ¿Quién cree usted que puede brindarle perdón a ese hombre? Entonces, esa es la verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo. Te lo pongo más fácil. De repente, yo no soy tan espiritual como ustedes piensan, y yo sé que ustedes tampoco. Yo me la sé, hasta cierto punto. Escuche esto. Todos nosotros trabajamos en un tiempo cuando aquí en la República Bolivariana de Venezuela se emitían cheques, porque ya eso quedó para el museo y para el recuerdo y para los muchachos que están estudiando contabilidad. Cuando aquí se pagaba con cheque, usted más de una vez, cuando ya iba saliendo de la empresa, tal día como hoy, pero más tempranito, usted firmó un libro que la empresa le estaba pagando y la empresa lo que le entregó a usted fue un cheque que usted tenía que irlo a cambiar. ¿A dónde? Al banco. Ok. Cuando usted firmó el libro, por supuesto la empresa le entregó el cheque para efectos de la empresa. Ya la empresa no le debía nada a usted, claro estamos. Pero usted no tenía el efectivo, el dinero en su mano. Usted tenía un cheque que tenía que irlo a cambiar. ¿A dónde? Al banco. Correcto. Entonces usted se venía al banco rapidito, llegaba al banco y estaba la cajera o el cajero, la mayoría de los cheques pequeños. Si los cheques son pequeños no hay ningún problema, solo pagan rapidito. Si el cheque era muy gordito, pues tenían que llamar al jefe de los cajeros y extremadamente al gerente del banco. Pero ya eso es cuando era un pago muy grande. Sin embargo, si usted es el que llega a la puerta del banco y le dice al portero que usted se empeña que es el portero que le tiene que pagar el cheque, pregunto, ¿el portero le puede pagar el cheque a usted? ¿El vigilante del banco le puede pagar el cheque? ¿La que barra en el banco? ¿Quién tiene que pagarle el cheque a usted? ¿Cajero o cajera? Esa es la persona autorizada. Entonces, la persona que ganó para nosotros el perdón se llama Jesús. Amén. Amén. El Cristo. Pero la persona que le entrega a usted el perdón y que quita de usted el pecado y pone la justicia se llama Espíritu Santo. Amén. Entonces, si usted no acepta o cualquier persona no acepta, hablando del mundo, ya usted lo aceptó. Si el mundo no acepta, cualquier individuo del mundo no acepta que el Espíritu Santo haga la transición, el milagro, que haga el milagro de quitar el estado de condenación y colocar el estado de justicia, ¿quién más lo va a hacer? ¿Quién más lo va a hacer? No hay otro que Dios haya destinado, no hay otro que Dios haya colocado para que cumpla tal función. Esa función es única y exclusiva de la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted se niega a aceptar el perdón del Espíritu Santo, estoy hablando con los inconversos, no con los creyentes aquí, cuando usted se niega o cuando una persona se niega a aceptar el perdón de manos del Espíritu Santo, ¿quién se lo va a dar? Nadie. Ahora,
¿Quién le entregó a usted el perdón? El Espíritu Santo. ¿Quién se lo ganó? Con su sacrificio, Jesús. Pero quien lo entrega es el Espíritu Santo. Entonces, de eso es que estamos hablando aquí. Entonces, el pecado imperdonable es aquel pecado del cual se rechaza el perdón, es decir, no se acepta el perdón. Pero lo que conduce a un hombre a rechazar el perdón, o a una mujer, es el negarse a ser convencido de pecado por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo está tratando contigo, el Espíritu Santo está ministrando a tu espíritu, el Espíritu viene tratando contigo, pero tú te ciegas, tú te cierras, tú no aceptas que eso es así. Bueno, todos sabemos que todas las cosas, hermano querido, todas las cosas funcionan bajo un sistema, todas. Usted mismo sabe que usted es un sistema de sistemas andante. Usted, entre los 13 sistemas que tiene un sistema respiratorio, tiene un sistema digestivo, tiene un sistema circulatorio, tiene un sistema endocrino, tiene un sistema que lo tiene de pie. ¿Cuál es ese? Óseo, de los huesos. Entonces, todas las cosas a nivel mundial, señoras y señores, funcionan bajo un sistema. Todas. No hay ninguna que funcione fuera de un sistema. Y esta no se escapa, porque el Padre envió al Hijo, el Hijo se entregó, pero quien entrega el perdón a las personas se llama Espíritu Santo. Y el que se niegue a aceptar de manos del Espíritu Santo el perdón, nadie, absolutamente nadie se lo puede entregar. Y esa es la verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso es que no se le serán perdonados los pecados a ese individuo en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué razón? Porque tenía que recibirlo del Espíritu Santo. Usted con el cheque en la mano llega al banco y llama al jefe de la empresa y le dice: mira, yo necesito que me pague. Él le dice: ya va, déjame ver aquí en el libro. No, y aquí tú firmaste, ya yo te pagué, no te debo nada. Pero es que yo lo que tengo es un cheque aquí en la mano, con eso es que yo pago. Cóbrelo ahí en el banco. No, pero yo no quiero cobrarlo en el banco. Vea usted qué carrizo hace, porque ya yo le pagué y punto. ¿Ese era el sistema que teníamos o no? Ok, ahora ¿quién quiera cobrar ahorita con cheque? Habrá alguien que quiera ahorita cobrar con cheque, no va a poder hacerlo porque ya eso quedó a la historia. Váyase a Estados Unidos si quiere todavía, en ese atrasado país que dicen que están más adelantados que nosotros, ya siguen pagando con cheque. Aquí no, aquí ya nos libramos de eso. Ahora, en Mateo 13, 31 y 32 Jesús presenta 12, 31 y 32 Jesús presenta la blasfemia como el atribuirle intencionalmente la obra del Espíritu Santo en la vida de él al diablo, entendiendo que su obra era el testimonio afirmativo del Espíritu Santo ante los fariseos, de que Jesús era el Mesías y el Salvador del mundo. Una de las cosas que usted debe tener clara es que los fariseos no habían nacido de nuevo. No, para nada. Nadie para ese entonces había nacido de nuevo. Los fariseos que conocían las Escrituras fueron reacios a reconocer la salvación que viene solamente mediante Jesús, el rechazo total de la obra de demostración que se realizó en Jesús por el Espíritu Santo con el fin de conducirlos a Jesús como el don de la salvación, cierra la puerta a la única posibilidad que los fariseos tenían en el momento para recibir la salvación, manteniéndose así en un estado de condenación en el que no obtendrían perdón, ni en este siglo, ni en el venidero. Por esa razón, Jesús le dice a ellos que las blasfemias contra el Hijo eran perdonadas, contra el Padre también, pero las blasfemias contra el Espíritu Santo no podían ser perdonadas. ¿Por qué? Porque Él mismo era el que entregaba el perdón. No había otro.
que entregara el perdón, él mismo. El rechazo continuo y voluntario de esta evidencia mesiánica, como lo es el Espíritu obrando en Jesús, cierra la puerta al perdón de Dios, no por falta de eficacia en la obra del Calvario, ni por falta de gracia y de la misericordia de parte de Dios, sino porque el que comete dicho pecado se priva voluntariamente a sí mismo de la necesaria disposición para recibir el perdón. En cuanto a la enseñanza de Cristo con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, según lo describe Mateo 12, 31 y 32, Jesús quiso decir que cualquiera que tenga la evidencia del poder del Señor ante sus ojos y declare que es un poder satánico, exhibe una condición de corazón más allá de la iluminación divina, y por ello desesperada, y por causa de esto el perdón divino sería inconsistente con la naturaleza moral de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Pregunto yo, antes de Jesús, ¿algún profeta había echado fuera un demonio en la forma o en la fórmula que le hizo Jesús? No. ¿Un ciego había visto antes del ministerio de Jesús? ¿Un mudo había hablado por boca o por la administración de algún profeta antes del ministerio de Jesús? ¿Quién había hablado acerca del Mesías diciendo que cuando él viniera, él iba a hacer a los ciegos ver, a los mudos hablar? Isaías lo había dicho, el libro que ellos más leen. Entonces, los escritos ellos lo tenían. Sí, los escritos ellos lo tenían. Ahora tenían delante de ellos las evidencias más los escritos. Y con todo eso, estaban rechazando. Con todo eso, estaban en contra de. Por años lo habían leído. Y ningún otro había hecho o se habían dado los milagros que tenían frente a ellos. ¿Qué es lo que tenemos acá enfrente de ellos? Un endemoniado, ciego y mudo. 3 dificultades. Estaba poseído, no veía, y aparte de eso era mudo. Y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decían: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. Pregunto, ¿dónde están las pruebas para tal afirmación? Es decir, ¿dónde antes algún hechicero había hecho algo así parecido? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde antes? ¿Cuándo antes? ¿O algún profeta había hecho tal cosa? Príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, por supuesto, por el Espíritu, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Aquí hay una pregunta que Jesús le está haciendo a estos individuos, que si ellos están afirmando que él, ¿quién? Jesús, echa fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echaban
los hijos de ellos. Pastor, ¿y por qué Jesús pregunta de los hijos de ellos? Bueno, porque gran parte de los hijos del Sanedrín, es decir, de los 72 individuos que conformaban la corte, eran los sacerdotes de Israel y era la corte judicial también. Gran parte de los hijos de ellos estaban con Jesús, eran discípulos de Jesús y ellos andaban ministrando junto a Jesús y muchos de ellos habían echado fuera demonios. Entonces él les está diciendo que si él echaba fuera los demonios, ¿por quién los echaban? Los hijos de ellos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces, es decir, los hijos de ellos mismos. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas las blasfemias contra el Espíritu no le serán perdonadas. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, contra él, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le serán perdonados, ni en este siglo, ni en el venidero. Pero ya yo le aclaré que la blasfemia contra el Espíritu Santo la cometen ¿quiénes? El mundo, los incrédulos. Eso está en Mateo 12, 22 y 32. Ese es un pecado que comete el mundo, es un pecado que la iglesia no puede, no está en capacidad de cometer. ¿Cuál? Encarar, resistir, hablar mal de. ¿Sí? Eso ya no lo puede hacer la iglesia. ¿Quién lo hace? El mundo. La blasfemia contra el Espíritu no es atribuida a la iglesia. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que la iglesia no puede cometer, ya que ella fue convencida de pecado según el testimonio de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, verso 14. El Espíritu Santo es blasfemado por el mundo, pero la iglesia es glorificada. Pero por la iglesia es glorificado. ¿Quién? El Espíritu Santo. Esto indica que se debe descartar el atribuirle la posibilidad de la blasfemia contra el Espíritu Santo a la iglesia, y menos en la posición de salvación en la que ésta se encuentra. El Espíritu Santo está llamado a enseñar, guiar, conducir, recordar, pero no convencer a la iglesia de pecado. Ya la iglesia fue convencida de pecado, o ya nosotros cuando éramos mundo fuimos convencidos de pecado, y una vez que aceptamos el plan de salvación en Cristo Jesús, dejamos de ser mundo y pasamos a ser iglesia. Del estado de pecado en la que se encontraba cuando éramos mundo. Cabe una pregunta. ¿Qué es lo que nos hace sentir mal cuando pecamos? Vamos para allá. La respuesta es muy sencilla. Tu espíritu, el tuyo, el nacido de nuevo, que está en ti, no está dispuesto a seguir en la práctica de pecado por no ajustarse a la simiente de Dios que está en ti, que es la justicia. Esto está revelado en Gálatas 5, 16 y 22.